días, mis amados hermanos en Cristo Jesús. En esta mañana y sobre todo en este día, es un día muy especial en el cual vamos a hablar sobre los 7 clamores de angustia en la cruz que hizo nuestro Señor Jesucristo allá en el pueblo de Israel cuando fue crucificado. De manera que en este día vamos a recordar algo maravilloso y a la vez muy triste, pero también algo muy significativo para nosotros como hijos de Dios. Solamente necesitamos recordar y llevar a nuestra mente y nuestro corazón todos aquellos sucesos que pasó nuestro Señor Jesucristo para darnos la salvación. Por ello, en esta mañana tenemos la oportunidad en donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Sabemos a través de la palabra de nuestro Dios, pero quiero darle énfasis en el lugar correspondiente. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, cerca de Jerusalén, el cual era probablemente el lugar común de ejecución, en este lugar donde los mayores criminales eran sacrificados a la justicia del gobierno, fue sacrificado Jesús a la justicia de Dios. El nombre del lugar significa en arameo calavera. Algunas han pensado que era un lugar donde echaban calaveras para denotar que era un cementerio, pero esto iba contra la ley de los judíos, que no permitía dejar al descubierto huesos humanos. Más bien era con toda probabilidad un montículo en forma de un cráneo humano. De todos modos, el nombre es un buen símbolo del triunfo de Cristo sobre la muerte al morir sobre el lugar de la calavera. Le crucificaron en la forma que hemos explicado, que hemos dado en esta introducción, que el recuerdo de su crucifixión quede clavado en nuestra mente y en nuestro corazón por los refinados sufrimientos que Jesús padeció por salvarnos de todo mal. Al ver la clase de muerte que por nosotros sufrió, podemos considerar la clase de amor que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos y amigos, como que si la crucifixión no fuese de suyo una muerte horrible. No solamente bastaba eso, el haberlo llevado a la cruz para matarlo. De manera que a través de estos también se añaden pues más que nada a ella toda clase de tratos abusivos, como cuáles le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. De manera que esto era algo muy horrible que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo. Repartir entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Se sentaron y le aguardaban allí. Palabras que llegaban a lo más profundo de su corazón, el desprecio que le tenían por ser el Hijo de Dios viviente. Y sobre todo, lo que le pusieron en su cabeza, una corona de espina, y el letrero que le pusieron en esa cruz que decía que era el rey de los judíos. Es curioso que en él no se alega ningún crimen que hubiese cometido. Amados míos, esta discriminación es horrible, este odio tan grande que tenían los fariseos, los judíos en general hacia esta persona, y no podían entender entonces que esta persona
al mismísimo Hijo de Dios lo estaban crucificando. Fue contado con todos los pecadores en su muerte para que nosotros seamos contados entre los santos en la vida eterna. Es menester entonces recordar todo esto y analizar cuáles fueron los clamores que nuestro Señor Jesucristo expresó al estar sufriendo en esa cruz, en esa forma tan violenta, en esa forma tan exagerada como lo estaban condenando sin tener ninguna culpa para poderlo juzgar y matarlo. Pero gracias a nuestro gran Dios Todopoderoso, que nos muestra de esta manera entonces que no solamente venía a predicar el reino de Dios, el reino de los cielos, no solamente vino a instaurar un reino celestial, sino que también venía con un solo propósito que el Padre le había dado o encomendado para realizar la tarea tan más profunda, tan más significativa para cada uno de nosotros, para que fuésemos salvos por todas estas acciones que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Permítame entonces, mis amados hermanos, poder considerar estos 7 clamores que nuestro Señor Jesucristo hizo allá en la cruz de una manera angustiosa, de una manera triste, no porque Él estaba muriendo, sino porque la manera como lo estaban condenando podía sentir propiamente en su sentimiento, en su corazón, la rebeldía que la gente le tenía a Dios. Esto le angustiaba más al Señor Jesús, por ello es que expresa de una manera tan angustiosa todas estas expresiones corporales también que daban estos judíos o las personas que estaban ahí presentes. Tenemos entonces la primera o el primer clamor que hace nuestro Señor Jesucristo cuando estaba pues en el lugar de la calavera siendo crucificado y 2 malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Permítame leer lo que dice el libro de Lucas capítulo 23 versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la primera expresión o el primer clamor que el Señor Jesús está diciendo en medio de esta angustia que está viviendo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué palabra tan más significativa, pero qué palabra tan más profundo en el corazón de nuestro gran Dios Todopoderoso, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, al hacer una petición general, una petición que incluye a toda la humanidad, al expresar esa palabra, perdónalos. A partir de ese momento, se inicia el trabajo, se inicia el caminar de poder realizar la encomienda que el Señor Padre Todopoderoso le había dado al Hijo, porque dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Probablemente podríamos decir, los judíos que eran tan documentados, tan sabios en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, podrían haber entendido esto, porque para ellos era la promesa, para ellos era la revelación que se estaba dando en ese momento,
Mas sin embargo, el Señor Jesús, que escudriña la mente y el corazón, sabía perfectamente bien que ninguno de ellos lo había entendido en la práctica. Lo había escuchado, mas sin embargo no abrían su mente y su corazón, pasaban la enseñanza como que si el viento buscara otro rumbo. Estas palabras, perdónalos, indica universalmente que Dios nos ha perdonado a todos. Mas sin embargo queda algo más allá que el habernos perdonado. Cuando hay un acto tiene su consecuencia. Dios te perdona a ti, pero tú tienes que pedir el perdón de todos tus pecados, porque esto es lo que alude. Dios te perdona, pero tú pides el perdón de todos tus pecados. Uno como gentil que no formó parte del pueblo de Israel, tenía pocas posibilidades para alcanzar el perdón de Dios. Pero ahora, al estar el Señor Jesús clavado en la cruz y haciendo esta gracia de pedirle a su Padre que perdonara a todos, porque está en forma plural. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagínense ustedes, si nosotros supiéramos lo que estamos haciendo, no caeríamos en esos errores, no caeríamos en esas maldades que estaban cometiendo los judíos. Por esa razón, el Señor Jesús se anticipa y da el primer clamor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, para poderle pedir al Padre de que perdonara a todos aquellos porque no sabían lo que estaban haciendo. Desde luego, hemos mencionado en la introducción qué fue lo que pasó. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. No solamente el pueblo, sino también los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Cosa tan mucho más fuerte de lo que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo. Y aún agregaban diciendo: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. De alguna manera tenían razón. Este es el Rey de los judíos, pero no terrenal. Pero este es el Rey de gloria de los cielos. Este es el Rey al que sacrificaban, pero aún vive y vendrá otra vez a gobernar lo que se le negó. Permítame entonces decirle, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, es muy importante e interesante entender esto, que Dios nos ha perdonado desde la cruz donde fue sacrificado su Hijo. También nosotros debemos de pedir el perdón de todos nuestros pecados para que Él nos perdone. Gracias a este gran Dios todopoderoso que podemos ver aquí. Y así podemos ver el otro clamor tan grande también. El Señor Jesús seguía con su ministerio de enseñanza, con su ministerio de evangelización,
no dejó de trabajar en la cruz. Al contrario, desde la cruz también tenemos otro gran clamor que nos puede dar de asombro, porque nos puede dar la seguridad al confiar en ese Hijo de Dios, al confiar en este Cristo que hoy está a la diestra del Padre Todopoderoso. Dice el segundo clamor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el segundo clamor, un trabajo muy especial. Cuando todo ser humano se arrepiente y va hacia Jesús y recuerda que ese es el que salvó de todas sus iniquidades, aquí es cuando nosotros nos presentamos ante Él y le pedimos perdón, porque esto es lo que nos indica lo que hizo precisamente uno de los ladrones que estaba al lado de Él. Porque este hombre le contesta al otro malhechor, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Palabras de arrepentimiento. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué estaba haciendo este ladrón? Este malhechor se estaba reconociendo verdaderamente que este hombre que estaba a su lado era y sigue siendo el Hijo del Dios viviente. Él sabía muy bien que eso era, estaba reconociendo su deidad. Por eso le exclama estas palabras diciéndole: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo con toda amabilidad, con todo amor, con toda la sinceridad que Él tiene para con nosotros. La respuesta fue tan clara y precisa de esta manera: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias a Dios, que Dios tiene respuesta para nosotros, que Cristo Jesús tiene respuesta para cada uno de nosotros cuando vamos hacia Él. Gracias a nuestro gran Dios Todopoderoso, porque Él nos permite expresar cuando nos arrepentimos y sentimos esa paz, esa tranquilidad en nuestro corazón y creemos firmemente que Dios, que Jesucristo nos salva de todos nuestros pecados y que promete que algún día estaremos en el cielo con Él delante del Padre. La tercera expresión o el tercer clamor que tenemos también es en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27. Qué palabras también tan más significativas que podemos ver aquí. Gracias a nuestro Dios por permitirnos leer esta palabra que está escrita. Alrededor de la cruz estaba la familia de nuestro Señor Jesucristo, toda la gente, las mujeres que le seguían, los discípulos. El único discípulo amado que estaba ahí era precisamente el escritor de este libro, el apóstol Juan. Cuando vio a Jesús, a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
cuando Dios nos concede el privilegio de amarnos y de darnos la grandeza de su amor y de su misericordia, también nos da una gran encomienda, una gran responsabilidad, en donde Jesús le da una gran responsabilidad tanto a la mamá como al discípulo, el de poder crear ese amor de madre a hijo, de hijo a madre, y poder responder ante estas circunstancias por la ausencia del hijo que se va. Mas sin embargo no la deja desamparada. Jamás de los jamases Dios nos desampara. Ahí le estaba dando la responsabilidad muy grande a uno de sus discípulos. La razón porque él amaba a este discípulo. Gracias a nuestro gran Dios también que nos da esa gran responsabilidad. Por eso dice la palabra que debemos de amarnos unos a otros. Y esta es la razón por la cual Dios nos permite decir que todo está bajo la responsabilidad del Padre, bajo la responsabilidad del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros solamente vamos a cumplir la encomienda que Dios nos da. Ahora veamos lo que dice el cuarto clamor que dio el Señor Jesús allá en la cruz. Y dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto lo hallamos en el libro de Mateo 27:46. De manera que este es el centro de todo el clamor que podemos entender, porque llevaba 6 horas de intenso dolor, 6 horas de críticas, 6 horas de la posición como estaba colgado nuestro Señor Jesucristo, y tenía que padecer como parte humana de ese cuerpo. El Señor sentía esos dolores, esos desprecios que le daba la gente ahí alrededor de la misma cruz. Pero todo esto también significaba que empezaba el momento más difícil, el momento más claudicante para él. La encomienda que había dado el Padre de cumplir este propósito para poder salvar a la humanidad espiritualmente hablando. Reconsiderar lo que el ser humano había perdido, que era la parte espiritual. Era la hora en que el Señor estaba sufriendo. Llevaba 6 horas colgado ahí, y era el momento más claudicable, más justo de poder recibir todo el peso del pecado que estaba cargando sobre su cuerpo, que el Padre no podía hacer nada porque era una encomienda. Por más que él le dolía en lo más profundo de su corazón, tenía que cumplir la promesa de su Padre, la orden de su Padre, lo que muchas veces nosotros no podemos cumplir, una sencilla encomienda. El Señor Jesús cargó con todo el peso de la ley, el peso del pecado de la humanidad de esta manera, sacrificándose a sí mismo, dándole a entender que todo esto era parte de esta orden que Dios le había dado. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Cuando a veces no entendemos la palabra, cuando a veces solamente criticamos, ni siquiera sabemos qué es lo que está diciendo cierta persona. Pero aquí es el centro de toda la calamidad que estaba llevando nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo a veces no le damos importancia a todo esto. No entendemos que fue un sacrificio profundo para salvarlo a usted y a mí.
para darle una oportunidad a usted y a mí de que seamos hijos del Dios viviente. Significó que se abría un camino nuevo y vivo para todos los creyentes a la misma presencia de Dios, sin ningún otro sacrificio ni sacerdocio que de Cristo Jesús. ¿De qué estoy hablando? Cuando posteriormente se rompe el velo, se rompe completamente. Hay un suceso estupendo después de todo esto, porque fue el momento justo cuando todo el peso de la ley, el peso del pecado, el peso de todas las iniquidades del mundo estuvo sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y era vencer o morir. Jesús, el Hijo del Dios viviente, sintió como ser humano. Por eso dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y así fue. Por instantes lo desamparó para que cargara todo el peso de nuestra culpa, todo el peso de nuestro pecado. 6 horas de intenso dolor. ¿Acaso usted aguantaría todo ese peso? ¿No se ha dado cuenta que el precio de nuestra salvación no fue gratis en realidad? ¿Por qué entonces usted no entiende esto? ¿Por qué no escucha la palabra de nuestro Dios? Después de esto vemos, mis amados hermanos, cómo después de ese gran intenso dolor, podemos entender también qué era lo que pasaba después. Tenemos ahora el quinto clamor de nuestro Señor Jesucristo. Después de esa agonía que tuvo allá en la cruz, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Después de una gran labor, después de una jornada, usted tiene sed de tomar agua, tomar líquido. Y eso fue lo que pasó. Tuvo sed como todo ser humano. Tuvo ese hambre y sed de poder ingerir un líquido. Pero gracias a Dios, el Señor Jesús mantuvo la confianza, mantuvo la firmeza de cumplir su tarea, su responsabilidad. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. No fue agua limpia, fue vinagre. Tantos padecimientos que tuvo nuestro Señor Jesucristo para que nosotros no respondamos ante toda esta actitud que Él tuvo. Amados hermanos y amigos míos, es menester hacer conciencia de todo este sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Reflexione, haga un análisis, ¿qué es de su vida en estos momentos? Usted y yo a veces tenemos sed y tomamos un líquido agradable, pero para Él no lo hubo. Hubo un líquido desagradable. Aún así lo tomó. Aún así le fueron dados a su boca para que su lengua se fuera empapado de líquido. Pero gracias a Dios iba pasando todo esto. Iba venciendo de manera paulatina todas las pruebas que le hemos mencionado. Y todas estas circunstancias que él estaba viviendo, que estaba experimentando en un cuerpo humano. Pero hasta el final él tenía que llegar. Por ello entonces tenemos la otra parte del clamor, que es algo muy especial. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dice la palabra de nuestro Dios, cuando Él tomó el vinagre, clamó a gran voz de victoria: consumado es.
a gran voz de victoria, como diciendo: he cumplido, hasta aquí he llegado, toda la tarea, toda la responsabilidad lo he cumplido, Señor. Consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Se retroalimentó, sintió que él había ganado a la muerte. Él había vencido y el Padre le concede la victoria para darnos vida a nosotros, para darnos salvación, para darnos la oportunidad a todos aquellos que no han tenido el acercamiento hacia Él, de que lo reconozcan, que Él es el Dios viviente, que murió en la cruz, que estaba sufriendo en ese momento por el mismo pecado de usted y yo, por las iniquidades de cada uno de nosotros que vivimos en esta tierra. Jesús tuvo sed, pero también cuando llega el momento de la victoria, cuando usted vence en algo, usted grita de emoción, usted grita de alegría. De la misma manera el Señor Jesús clamó a gran voz de victorioso, no de temor. Consumado es. Había terminado su trabajo. Había salvado a toda la humanidad para vencer a la misma muerte, para vencer al mismo diablo allá en la cruz del Calvario. Gracias a Dios. Por eso tenemos la promesa de la vida eterna. Por eso tenemos la promesa de que algún día hemos de ir al cielo, que algún día Él vendrá por cada uno de sus hijos. Gracias a nuestro Padre Celestial, porque le concedió ese privilegio de mantener la victoria en cada uno de esos sufrimientos. Pero algo mucho más hermoso, en el séptimo clamor, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él da la victoria a cada uno de nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios ahí, en esta porción del capítulo 23 de Lucas, en el versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Qué palabras tan más hermosas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Toda persona que muere dichosa, toda persona que muere sin culpa, muere con una paz, con una tranquilidad. De esta manera, nuestro Señor Jesucristo, habiendo terminado con la tarea, habiendo terminado con la encomienda, le dice al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu, que es la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, para seguir adelante, para seguir fortaleciendo la relación entre ellos mismos, para seguir fortaleciendo la relación de nosotros como hijos de Dios, siempre y cuando creamos en aquel Salvador que murió por mí en esa cruz. Después de haber recibido la victoria, después de haber alcanzado la meta, ahora tranquilamente le pide al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuántas personas no han muerto en las peores circunstancias y nunca han expresado un clamor dichosa? Al contrario, hay personas que han muerto, pero siempre con la agonía, siempre con la angustia, siempre con la culpabilidad. Pero en este caso tenemos el reflejo de una persona que muere felizmente encomendando en sus manos del Padre su espíritu, su vida.
no había terminado. Nadie puede terminar con la vida de Cristo Jesús. Continuaba la vida del autor de la salvación nuestra. Hermanos míos, consideremos esto. Jamás se nos olvide cuál fue el precio de nuestra salvación. No porque lo haya dado gratuitamente podamos burlarnos de nuestro Señor Jesús. No, al contrario, tengo que poner el realce a todo este acontecimiento, practicándola en mi vida, practicándolo diariamente a través de la palabra de nuestro Dios. Gracias por permitirnos una vez más la palabra que nos da grata satisfacción al ver y al estudiar, meditar en la palabra de lo que fue el clamor de nuestro Señor Jesucristo, pero al final sale triunfante de todo esto. Dice uno de los Salmos, capítulo 30, versículo 6: En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A pesar de todo esto, Dios estuvo siempre con el Hijo, estuvo siempre presente con ese Hijo predilecto, con ese Hijo amado a quien Él envió a este mundo para darnos libertad en el Espíritu, para salvarnos de todos nuestros pecados y condenar a la muerte en la cruz. Hoy pues recordamos ese acontecimiento, pero lo debemos de hacer con ese espíritu de arrepentimiento, con ese reconocimiento de que Dios es realmente un Dios que vive para siempre, un Dios que nos ama y nos permite ampararnos bajo sus alas, como dice el Salmos 42, hágase tu voluntad pues en nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias a Dios, hermanos míos, amigos que me han escuchado. Haga su reflexión y permítele al Señor Jesús entrar en su corazón. Gracias a nuestro Padre Celestial. Que os bendiga la vida de cada uno de ustedes en esta mañana y que a Él sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén.